Moldavia guarda muchas similitudes con la Ucrania previa a la guerra. Al igual que Ucrania, un territorio de Moldavia tiene posicionado tropas rusas, ella es Transnistria. Ese territorio, además ha lanzado una llamada de auxilio al Kremlin, al igual que hizo el Donbass días antes de la invasión. Asimismo, Moscú mantiene una dialéctica hostil hacia el gobierno moldavo, al que acusa de antirruso y de acosar a la población ruso parlante de su territorio. Moldavia, al igual que Ucrania, tiene una guerra híbrida de Rusia, con ciberataques contra sus instituciones e infraestructuras, y sus administraciones mediante el control de partidos de la oposición. En muchos aspectos, Rusia está aplicando la hoja de ruta que siguió en Ucrania, lo que hace temer a la OTAN que Moldavia pueda ser el próximo objetivo ruso tras Kiev. El 28 de febrero, el 7º Congreso de Diputados de Transnistria aprobó 7 resoluciones que reclamaban protección de Rusia. Una de ellas solicita, explícitamente, al Consejo de la Federación y a la Duma estatal rusas adoptar medidas para defender a Transnistria en medio del aumento de las presiones de Moldavia y sus amigos de Occidente. Las resoluciones proporcionan argumentos al Kremlin para justificar una posible acción contra Moldavia. Pocos días después, otra región moldava, en este caso sin presencia rusa, Gagauzia, abiertamente prorrusa, criticó desde Moscú la política rusófoba de las autoridades moldavas, y reclamó protección y apoyo del Kremlin. Con algo más de medio millón de habitantes, Transnistria cuenta con unos 220.000 ciudadanos rusoparlantes. Esa población rusa fue el argumento empleado por Moscú para ocupar la franja fronteriza con Ucrania en 1992. Tras las resoluciones aprobadas por la región separatista prorrusa, la Unión Europea se apresuró a expresar su apoyo al gobierno de Moldavia. También lo hizo Estados Unidos, por medio del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, que dijo: dado el papel cada vez más agresivo y desestabilizador de Rusia en Europa, estamos observando muy de cerca las acciones de Rusia en Transnistria y en una zona más amplia. Estados Unidos apoya la soberanía e integridad territorial de Moldavia basada en las fronteras internacionalmente reconocidas, añadió. Con un ejército insignificante, cuenta con un personal activo de poco más de 8.000 tropas, sin cazas ni carros de combate, sin el paraguas de la OTAN ni de la Unión Europea, Moldavia no tiene opciones ante Rusia en una hipotética guerra. Las tropas rusas desplegadas en Transnistria, unos 2.000 soldados, tampoco serían capaces por sí mismas de embarcarse en una guerra, aunque sí tienen capacidad para desestabilizar Moldavia. Entonces, ¿cuáles serían los planes de Moscú en una posible invasión de Moldavia? La única forma sería que las fuerzas rusas que ocupan Ucrania sigan avanzando por el sur hacia el este, conquisten la ciudad de Odesa y establezcan un corredor por todo el arco marítimo del Mar Negro que conecte Transnistria con la Federación Rusa. La creciente dialéctica de Rusia insistiendo en que Odesa es una ciudad rusa, podrían apuntar a que el alto mando ruso planea un avance en esa dirección en los próximos meses. Para ello, el deterioro de las fuerzas ucranianas arrastradas por la falta de municiones, y la interrupción de la ayuda militar occidental tendría que consolidarse. En ese sentido, el punto de inflexión para que se produzca una acción militar sobre Moldavia, podría ser el próximo verano. Rusia tiene posicionada unos 150.000 efectivos en el frente ucraniano, y ha llamado a filas otros 150.000 más, ha recuperado su ritmo de producción armamentístico, eso sin olvidar con las ingentes cantidades de tanques y blindados antiguos en depósitos que están actualizando para poder enviar al frente. ¿Será capaz Europa de plantarle cara a una Rusia que ha despertado de lo que parecía un primer asalto perdido? Pues los líderes de Europa, una Europa con los pantalones bajos, con una industria militar en letargo, que ahora pronto y mal, la quieren poner a toda marcha, no hacen más que seguir agitando una guerra total en Europa. Y Francia ha cerrado filas con Moldavia frente a la amenaza rusa. El presidente francés, Emmanuel Macron, creyéndose en Napoleón del nuevo siglo, ha recibido este jueves en el Elíseo a su homóloga moldava, Maia Sandu, para formalizar la firma de 2 acuerdos de cooperación en materia económica y militar que pretenden blindar las defensas de esta República del Este de Europa, que comparte frontera con Ucrania y Rumanía, ante las amenazas vertidas en las últimas semanas por la Rusia de Vladimir Putin, que amaga con extender la guerra en Ucrania. El acuerdo de defensa contempla la apertura en los próximos meses en Chisinau de una misión francesa que tendrá carácter permanente para trabajar en la formación, el entrenamiento y la interoperatividad de las Fuerzas Armadas. Dijo Macron, no es más que una primera etapa que se completará con nuevas cooperaciones, por ejemplo, en la lucha contra la desinformación y los ciberataques. Por su parte, Convenio Económico establece una hoja de ruta bilateral que identifica proyectos de futuro con la intención de desarrollarlos de manera conjunta. El presidente francés justificó estos nuevos instrumentos de cooperación ante las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania,
cuyas repercusiones continúan amenazando la estabilidad de toda Europa y particularmente de Moldavia, según sus palabras. Recordó Macron que Moldavia ha tenido que hacer frente a violaciones inaceptables de su espacio aéreo por drones y misiles rusos, así como a campañas de desinformación y tentativas de injerencia que tratan de dividir claramente la sociedad moldava y socavar la confianza de la población en las instituciones democráticas en la antesala de unas elecciones presidenciales y de un referéndum para aprobar la adhesión de Chisinau a la Unión Europea. Así lo recogió un informe presentado el miércoles por el jefe de los servicios de inteligencia moldavos, Alexandru Musteata. El régimen de Moscú pretende controlar mi país mediante el chantaje energético, el patrocinio de protestas, la realización de campañas de desinformación, el lanzamiento de ciberataques, la injerencia en nuestras elecciones, el ingreso de dinero negro e incluso el intento de golpe de Estado, advirtió, por su parte, la prooccidental Maia Sandu, que ya anunció que se presentaría a la reelección. La presidenta moldava considera a Ucrania como la línea de frente en la batalla por Europa, por todo lo pidió defenderse en tanto que europeos. Si no lo detenemos, el agresor seguirá y la línea del frente se situará más cerca de nosotros y de ustedes, expresó en alusión al Kremlin, cuyas ambiciones, señaló, van más allá de Ucrania y las acciones agresivas de Rusia para socavar la democracia en Moldavia son la prueba. Los acuerdos bilaterales en materia de defensa y de desarrollo económico se han suscrito a imagen de los que varios países europeos, como la misma Francia, pero también Alemania y Reino Unido, han firmado con Ucrania. Se trata de dar un respaldo concreto en esos ámbitos sabiendo que su entrada en la Unión Europea y en la OTAN no es posible a corto y tal vez a medio plazo, sobre todo en la situación de guerra actual. El presidente francés también ha citado este jueves a los líderes de la oposición para exponerles cuál es la posición oficial en relación a Ucrania en una batería de encuentros en los que no ha fijado límites, dejando en el aire la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno que ya deslizó la pasada semana. Lo ha hecho día después de reunirse con el mismo fin con los expresidentes Nicolas Sarkozy y François Hollande. Las reuniones de esta semana sirven de preparación para el debate que tendrá lugar la próxima semana en el Parlamento, con sendas votaciones en la Asamblea Nacional y en el Senado. Macron ha solicitado este pleno para hablar expresamente de Ucrania y del acuerdo de seguridad suscrito a mediados de febrero. Internacional. Y a todo esto, Rusia acusa a Occidente de aumentar la tensión y el tono de los mensajes en el momento de mayor tensión en décadas, y al mismo tiempo, destina amenazas a varios de los países cercanos a su territorio. La estrategia del Kremlin ha vivido este miércoles un nuevo episodio con los mensajes de Dmitry Peskov, el portavoz del gobierno de Putin, quien no ha descartado el uso de armas nucleares si Rusia considera que su existencia como país corre peligro. Las armas nucleares son el último recurso, ha dicho Peskov, quien considera extremadamente irresponsables los debates sobre una guerra nuclear que escuchamos en Estados Unidos y en otras capitales occidentales, para concluir que Moscú no descarta su utilización en una situación extrema. Peskov sí ha rechazado un enfrentamiento directo con Alemania, con quien mantiene en estos días un conflicto a cuenta de unos audios filtrados en los que se escucha a militares germanos hablando de intervenir en Crimea, pero avisa de que seguirán atacando tanques y aviones procedentes de Estados Unidos si interfieren en sus acciones militares en Ucrania. Los mensajes de Peskov coinciden además con la visita del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica a Rusia. Rafael Grossi va a reunirse en persona con Vladimir Putin para tratar el futuro de la central nuclear de Zaporilla, que sigue controlada por tropas rusas después de ganar esa posición en el este de Ucrania. Grossi ha hablado antes con representantes de la corporación estatal rusa encargada de la gestión de la energía nuclear, y con miembros del gobierno de Moscú en unas conversaciones que ha reconocido que han sido muy tensas. Peskov ha mostrado la preocupación de Moscú por el giro hacia occidente de Finlandia, uno de los últimos países en ingresar en la OTAN. El primer ministro finlandés ha reconocido que el gobierno estudiará después del verano si el país varía su posición neutral mantenida hasta ahora, y permite el tránsito de armas nucleares por su territorio si así lo pidiera algún país aliado. En este momento, la legislación finlandesa prohíbe la importación, fabricación y almacenamiento de armamento nuclear en el país. Finlandia no ha tomado por tanto una decisión al respecto, pero Rusia ha advertido hoy a Helsinki de que si da ese paso se convertirían para Rusia en un objetivo legítimo en diferentes escenarios de colisión directa. Esta misma semana el gobierno ruso ha confirmado el refuerzo de sus tropas en la frontera que comparten Rusia y Finlandia. Y por lo contado al principio sobre Moldavia, Peskov ha reconocido que la situación en esta región está siendo seguida de cerca por Moscú, y que esperan colaboración y entendimiento por parte del gobierno moldavo. Por último, Rusia ha contestado a la última decisión de la Corte Penal Internacional,
quien ha emitido sendas órdenes de arresto para 2 de los comandantes rusos que dirigen las tropas rusas en el frente ucraniano. Para el gobierno de Putin esta decisión es una provocación a la que no van a hacer ningún caso, ya que, recuerdan, no reconocen la legitimidad del tribunal. Esta misma corte ha emitido órdenes previamente contra el propio Vladimir Putin, y otros altos cargos relacionados con crímenes de guerra. Veremos cómo sigue todos los movimientos políticos en Europa, porque de dar un mal paso, lo siguiente pasa a manos militares, y ahí sí que Europa peligra seriamente. Deja tus comentarios y opiniones sobre el video, recuerda suscribirte al canal, y activar la campanita, para estar al día de cada nueva publicación. Hasta otro video, comunidad bolacera.